Bueno, vamos a hacer una crónica. El día jueves el dólar llegó a 23. Claramente alarma en todos lados, alarma que tiene que ver con el bolsillo de los argentinos y obviamente lo que queremos saber es si esto va a seguir. El día viernes salieron los ministros a hablar, dieron la conferencia de prensa, lo repasamos recién con Adrián, hablaban para los mercados, hablaban también para los especialistas y no hablaban para la gente. Ese es el punto. Sí, y invitamos a dos economistas que nos van a ayudar a entender la realidad que estamos viviendo. Vamos a presentarlo a Fabián Medina, economista. Gracias, Fabián. Y a Agustín Datelis, que también es economista. Hola, ¿qué tal? A ver, Gracias. ¿esto afecta, Agustín, en el bolsillo de la gente? Sí. Por ejemplo, el que sacó un crédito para un banco hipotecario, para una casa, ¿la cuota aumenta? Sí, la cuota aumenta. Mirá, el tema de los créditos UBA es algo muy riesgoso. Yo lo vengo advirtiendo desde el día 1 y me valió varias discusiones con colegas incluso acerca del riesgo que implica para el tomador un crédito atado a la evolución de los precios en una economía donde el gobierno tiene la clara intención de que los precios suban por el ascensor o no puede controlar que esto no sea así y que los salarios vayan por la escalera, digamos, ¿no? Claro, Hay la intención de pisar a los salarios. Con lo cual te va aumentando el peso de la cuota en tu ingreso y te va alejando el capital, porque hay un mecanismo de indexación que lo que hace es que el capital, la plata que vos sacaste en el préstamo, también va ajustándose por la inflación, con lo cual se te va yendo para adelante. Pero además, lo que pasó estas últimas semanas con este deslizamiento y esta suba del dólar, tiene impacto directo sobre la inflación, ¿sí? Porque tiene traslado a precios, evidentemente. Yo digo, tuvimos una devaluación más o menos del 10%, esto le agrega 5 puntos a la proyección de inflación para este año. Yo venía manejando una proyección de 25%, podemos estar hablando hoy ya del 30% para lo que va del año, con salarios cerrados en 15% en paritarias. Claro, eso ¿sí? te iba a decir, pero el gobierno, las últimas declaraciones, hablan de un 15%, o sea, ellos pretenden, Claro, pero a ver, estiman y prometen cerrar en eso. En la conferencia de prensa, el ministro Duhovne pone énfasis en la meta del 15%. A la meta del 15% no le cree nadie. Nadie, el propio Duhovne tampoco, no lo puede decir, pero no le cree nadie, es inalcanzable esa meta. ¿Por qué en la conferencia de prensa lo dice? Con la clara intención de pisar los salarios, usar a los salarios como ancla para la evolución de los precios, ¿sí? Lo cual implica menos poder adquisitivo de los salarios, menos plata en el bolsillo de los trabajadores y un círculo vicioso en el cual están metiendo la economía, una economía donde además la tasa de interés la llevaron al 40%. ¿Tu en la pronóstico, desesperación. Agustín, sobre la inflación acumulada del 2018 te da un 25% o más? Más. En este momento yo te diría que estoy más cerca de un 30%. ¿Por qué? 25 yo venía proyectando antes de esta corrida, cuando muchos colegas hablaban de 16, 17. Después se fueron acumulando. Hoy la proyección de mercado, que releva el propio Banco Central, habla ya de 22,6% para este año. Teniendo en cuenta la corrida de los últimos días, esto le agrega por lo menos 5 puntos más a la proyección inflacionaria. Estamos hablando de 30%. Claro, es el doble. Claro, de los salarios. Por eso va a haber una caída del poder adquisitivo tremenda en Argentina. Y el gobierno tiene la intención de que esto sea así, porque cree que de esta manera controla un poco los precios y no le mete más Y ahora, presión a la en caso de inflación. que haya una nueva corrida la semana que viene, ¿qué crees que va a hacer el gobierno? ¿Va a devaluar? ¿Va a emitir? ¿Se va a endeudar? ¿Va a dejar que el mercado ponga el precio del dólar? Sería muy riesgoso eso. Te voy a hacer un breve resumen. Primero quiero aclarar algo, porque recién en la presentación decían, el jueves el dólar cerró arriba de 23 pesos, después hubo una caída. ¿Sabes que en realidad, para entender lo que puede pasar la semana que viene, no hubo caída del dólar? Lo que ocurrió el día jueves fue que pícaramente el gobierno decidió, claro, si vos mirás, está publicado esto porque es pública la información, el dólar valía 22,30 hasta las 14:57, el mercado cambiario cierra a las 15 horas. Hubo una operación puntual por $1 millón, chiquitita para el mercado cambiario, que marcó el precio de cierre en 23 y 23,25. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la picardía? Creer que porque el viernes cerró en 22,28, el dólar cayó en relación al jueves. No cayó. El precio de cierre el jueves real, sin la picardía de esa operación de último minuto, fue 22,30. Entonces vos tenés el viernes conferencia de prensa, anuncio de fuerte ajuste fiscal, tasa de interés en 40%, y el dólar no se movió, y en el mercado hubo muy pocas operaciones, no hubo liquidez en el mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuidado de lo que pueda empezar a ocurrir a partir del lunes. Fabián, se habla del gobierno sobre el equipo económico, que falta un ministro que tenga coordinación, una visión del todo. Una coordinación. ¿Hay coordinación hoy por hoy, para vos, te pregunto, entre Aranguren, Caputo y Duhovne? ¿Hay alguien que los coordina a los tres? No, esto no empieza de ahora. Primero, empezó cuando asumió el gobierno y dividió toda la parte de la producción en 5 o 6 ministerios, ¿sí?
El 28 de diciembre, con la dichosa conferencia de prensa de Marquitos Peña, Duhovne, Sturzenegger, lo que terminó haciendo Marcos Peña fue pisarle la cabeza al Banco Central. La política monetaria por carta orgánica la maneja sí o sí el Banco Central. La empezó a manejar el 28 de diciembre Marcos Peña, el corolario terminó en lo que conocemos. Por eso el presidente le dice, tengo toda la confianza, la política monetaria la manejás vos. ¿Por qué? Porque directamente sabe que no tuvo la culpa Sturzenegger. Claro. No lo estoy defendiendo a Sturzenegger, ¿eh? El tema es, ¿cuándo empezó la corrida de esta semana? La semana anterior. Cuando el jueves, el dólar se va a 20.90 y luego del cierre salieron operadores vía medios a pedir una tasa mayor al 30 con el tema del impuesto a la renta financiera, que le quitaba un 10% a los extranjeros para quedar en el orden del 27%, que era un tema de paridad con la inflación para... Entonces hoy la economía, ya te dejo Lore, hoy la economía la maneja la jefatura de gabinete, el poder está concentrado ahí y no en el Palacio de Hacienda. El jefe de gabinete, junto a los dos vicejefes, están manejando la economía del país por orden expresa ya... Del presidente. Del presidente, claro. Pero si no tiene confianza en Hacienda, lo que tiene que hacer es cambiar el equipo. Claro, yo a eso iba. Cuando se presentó este equipo económico en el gobierno del presidente Mauricio Macri, hablaban de un Dream Team, de un equipo... El mejor equipo de los últimos 50 años. Exacto, estamos de en los la últimos. C. Claro, por eso, entonces uno cuando los escucha hablar también, si bien no soy experta en economía claramente, pero escucho la conferencia de prensa y ellos te van armando, o por lo menos están tratando de decirte que está todo bien, que la cuestión está controlada, pero después cuando uno escucha a gente que se dedica a esto y que sabe... no opinan lo mismo. Cuando Duhovne te habla en la conferencia de prensa de ayer, en la que estuviste vos, creo, ¿no? Y te dice, llegamos superando los márgenes del 2016 a la fecha. Pusimos 4.7, fue 4.3. 4.2 y fue 3.7 el año pasado, el nivel de déficit. Son mentiras. En el 2016 tuviste blanqueo. En el 2017 tuviste moratoria. Se dan por única vez. No vas a tener un déficit menor de 7 puntos. Ahora, ¿no te asusta, Agustín, cuando el presidente dice que no hay plan B? Porque este modelo se basa en un modelo de inversiones y no de consumo, ¿no? Sí, de inversiones financieras especulativas. Ojalá se basara en un modelo de inversiones. ¿Y si las inversiones no llegan? ¿Cuál es el plan? No llegaron. No llegaron ni van a llegar. Y aparte, en este contexto, menos. Si hasta ahora no llegaron las inversiones, con una tasa de interés en 40%, que lo que hace es, al problema que teníamos de la bicicleta financiera, profundizarlo. Ahora vamos a tener más bicicleta financiera, porque si teníamos con tasa en 26, 27, imagínate en 40. Entonces no hay ninguna chance para la inversión productiva. Vos imaginate que alguien que decide una inversión en el plano productivo, en lo que llamamos la economía real, cualquier cosa, poner un comercio, una fábrica, abrir una empresa, busca... calcular la rentabilidad. Si vos competís contra una tasa de interés fijada por el Banco Central, que por no hacer nada y poner la plata ahí te paga el 40%, ¿qué rentabilidad le vas a exigir a su proyecto? No hay forma de que esto funcione y camine. Y además te doy otra... Hoy al empresario entonces le conviene, en vez de abrir una fábrica, meterse en el banco. Meterse en la bicicleta financiera. Y te doy otra cosa. Cuando sube el Banco Central la tasa de referencia, suben todas las tasas. Ayer hablaba con un empresario pyme que tiene una empresa mediana en el conurbano. Me decía, después del anuncio de la mañana, pregunté cuánto me cobraban por descontar documentos, que es una actividad típica, agarrar cheques, descontarlos y financiar tu capital de trabajo de esa manera. 90% de tasa anual. Imposible para una pequeña y mediana empresa que trabaja en Argentina, que tiene menos consumo, menos demanda por la caída del poder adquisitivo de los salarios, de la jubilación, etcétera, que soporte financiar su capital de trabajo a una tasa del 90%. Entonces, esto va a terminar muy mal si profundizan el rumbo. Eso te decía, Agustín, vos decías, la semana que viene atentos, porque no es que trataron de contener esta situación, sino que puede seguir. ¿Qué puede hacer el gobierno para tratar de frenar esta subida del dólar que parece viene en alza y aparentemente, por lo que decís vos y por lo que dicen otros economistas, va a seguir? Claro, cada vez se le van costando cada vez y estrechando los márgenes de maniobra. ¿Por qué? La tasa de interés era una herramienta. Estaba en 27, la subiste a 30, la subiste a 33, la subiste a 40. Si la corrida no la lográs parar, deja de ser herramienta. Pierde efectividad la tasa de interés, ya no te sirve. ¿Por qué?
Porque el problema es que te pegaron en el pilar fundamental en el cual se basa todo esto, que es la confianza. El gobierno perdió la confianza, los mercados financieros le perdieron la confianza. Es muy difícil intentar restablecerla y los instrumentos pierden efectividad. Entonces, si ya no te sirve la tasa de interés y no te permite contener con la tasa de interés que no se te vayan todos disparando hacia el dólar, ¿cómo lo frenás? Vendiendo reservas el Banco Central. Y acá tenés otro problema. El gobierno dice, tenemos un nivel de reservas muy alto que nos permite defender. Mentira. Si no, hubieran evitado subir la tasa y hubieran defendido con reservas. ¿Por qué no pueden? Porque la comparación que ellos hacen es en valores absolutos. Te dice, hoy tenemos 55.000 millones de dólares, teníamos 30.000 hace 2 años. Es cierto. Ahora, hoy 55.000 millones, ¿te sirve para contener la presión sobre el dólar? No. ¿Por qué no te sirve? Porque tenés un stock de LEVAC que ellos generaron de más de 1 billón de pesos que supera el total de reservas, más los pesos que hay en la economía, más otros vencimientos de corto plazo. Entonces la presión es tan grande que no la podés soportar. Un punto más y te cierro. El martes 15, eso, tío, no el que viene, el otro, vencen LEVACs, estas letras que me llevan, por casi 700.000 millones de pesos. Esto es el equivalente a 33.000 millones de dólares. Que son el 50% de las LEVAC en circulación. Más de claro, y además es más de la mitad de todas las reservas que tiene el Banco Central. Suponete que esta semana no se controla, no se logra restablecer la confianza y que cuando te llega el martes 15 los inversores dicen, no, no confío más, no quiero más esta LEVAC, dame los dólares. No hay forma de contenerlo. ¿Hoy hay más LEVAC que circulante? Sí, mucho más. Hoy tenés de LEVAC 1 billón... Mirá, el número 1.4 de LEVAC, claro, y 700 de circulantes. El doble de circulante, y más que la base monetaria, bueno, son conceptos medio técnicos, pero digo... Y supongamos que no quieren renovar, sí. Quienes tienen puesto... Eso sale a la calle y te genera inflación. ¿Qué pasa? ¿Cómo te la paga el te gobierno? Sale a la calle, te tiene que entregar pesos o cambias a dólares, y después eso te va a generar inflación. La alternativa que tendría el gobierno al alcance de la mano es decirte una especie de, para que nos mire y tiene un poco de memoria, de plan Bonex. Es decirte, mira, estas letras de corto plazo que hoy tienen liquidez, no dejo que venzan y que no me las renueve porque se me va todo al dólar y esto explota, entonces te doy un bono de largo plazo no negociable. Ahora, el problema, ¿sabes qué es con eso? Que te puede disparar una corrida bancaria. ¿Por qué? Porque las LEVAC que tienen los bancos no es plata de los bancos, es plata de todos nosotros que está depositada en los bancos. Además de las LEVAC tenés un instrumento que se llama el LELIC, que son a 7 días. Cuando vos estás hablando, las LEVAC tienen acceso a todo el público, las LELIC únicamente los bancos. Son a 7 días, están en una tasa superior a la que era la tasa de LEVAC. Con ese esquema no te cierran los números. Estamos hablando de un tema muy complicado. De los 55.000 millones de reservas, estamos hablando de alrededor de 25.000 efectivos. El resto son papeles. Fabián, ¿las LEVAC nunca fueron diseñadas para instrumentos de largo plazo? No, las LEVAC son un instrumento de 180 días máximo. Sí, y se concentra en 30 además. Claro, el tema es, por ejemplo, para que te des una idea, en 2015, cuando se fue la gestión anterior, había 300.000 millones de pesos de LEVAC. Hoy estamos en 1.4, se multiplicó por 4,5. Y lo están usando como un instrumento habitual hace 2 años y medio. No cierra el número. Y todo esto derivado no de impericia, del accionar propio del gobierno en cuanto a las actividades y acceder ante el mercado. Cuando vos le cediste el jueves de la semana anterior en 33 y lo bajaste a 30, ya el mercado te ganó la pulseada. Ahora fueron por el 40 y no te aseguro que no te vayan a ir por el 45. Mira, el escenario, una cosita, sí. tío. No, el escenario que viene de acá en adelante es indudablemente peor al que teníamos antes de que empiece esto hace 2 semanas atrás. En términos macroeconómicos, vas a un escenario de más inflación por la suba del tipo de cambio y menos actividad económica por la suba de la tasa de interés. Y ese que te describo es el mejor de los escenarios. El otro escenario probable es no poder contener la suba del dólar desenfrenada que hoy existe en la economía y que estés directamente saltando al vacío. Digo, o sea, a ver, no es que uno quiera alarmar ni nada, estoy describiendo la realidad. No hay chance de que esto se acomode y que retorne a una situación de que empiece un camino auspicioso, todo lo contrario. Y una cosa que quiero aclarar, veía recién un graph que hablaba de un recorte en 30.000 millones de pesos de obra pública, lo cual es cierto, lo anunció el gobierno, en el marco de un anuncio de una fuerte política de ajuste. El ajuste dice que vamos a pasar de una proyección de 3.2 de déficit del PBI, de déficit primario, a 2.7. Esto es recortar medio punto del PBI. Es un ajuste de 55.000 millones de pesos. 30.000 van a recortar, como decía ahí, a la obra pública. Los otros 25.000 no lo sabe nadie, ni ellos creo que lo saben. Lo que hicieron fue anunciarle al mercado algo para tratar de generar confianza. Van a tener que cumplir. Quiere decir que vamos
a una lógica de ajustes en partidas presupuestarias que van a afectar a muchos sectores y que va a condicionar aún más la posibilidad de crecimiento económico. Imagínate una economía donde además de tener la tasa en 40%, le generás ajustes y le recortás todas las partidas. Quienes nos prestan plata, ¿cómo analizan esta jugada de ayer del ministro del gobierno de bajar la meta fiscal? Mal, fíjate, a ver, digo, primero, siempre que es una política de ajuste, el mercado lo ve con buenos ojos, desde el punto de vista del acreedor, porque el acreedor, ¿cómo razona? Está bien, sacale a los jubilados, sacale a la salud, a la educación, me importa 3 pitos. El tipo está afuera, dice, yo quiero priorizar el pago de intereses de la deuda, garantizame que voy a cobrar los intereses porque si no, te quito el respaldo, me voy y te genero una crisis. Entonces, ajustá por donde sea. En ese sentido la toma bien. El problema es que no le cree. Claro, no le cree más nadie. El tema es que desde febrero ya no se pide más plata afuera. No, porque en enero se tomó todo el endeudamiento que pudo, Caputo, y dijo, nos vamos a financiar adentro. Le están pidiendo a los bancos a 10 meses, a 11 meses plata que no saben cómo la van a devolver. Y ahí hay que aclarar algo, porque Caputo lo plantea como si fuera una cuestión voluntaria. Vamos a dejar de pedir plata afuera, vamos a pedir adentro. Claro, como si no quisieran pedirla más, pero no, muchachos, no es quisieran, así. Están desesperados por pedir afuera, porque además lo que necesitan son dólares, no pesos. No pueden. Y el mercado internacional le dijo, está saturado de deuda argentina. Hace 2 años que encabezan el ranking de emisión de deuda. Basta, muchachos, no hay más margen para la deuda argentina. Aparte no hicieron nada bien, entonces es muy riesgoso prestarle a la Argentina. Entonces dicen, vamos a tomar plata adentro. El problema es que cuando el sector público toma tanta plata adentro, estrangula el sector privado. Además, se va a financiar a tasas altísimas y además va a buscar y va a conseguir pesos, cuando lo que necesita el gobierno, porque el nudo gordiano de este problema son dólares. El problema es que tenés un déficit de 5 puntos del producto de cuenta corriente y necesitas dólares. Les pregunto por una figura de actualidad que acaba de aparecer en estos días y que claramente a los argentinos nos asusta un poco que esté apareciendo y que pueda asesorar al gobierno. A ustedes como economistas seguramente que también estamos hablando de Caballo. Sí, por eso te digo a nosotros también. Estamos a punto de caer al fuego y nos vienen a empujar. Además, en su momento, hasta el 95, lo echaron para no salir de la convertibilidad. En el 2001 nos tiró de la sartén al fuego. Ahora nos tira directamente a la hoguera. No puede decir que los problemas no son ni emitir, ni directamente que se meta en el mercado cambiario, el Estado. Es mentira. La Carta Orgánica del Central dice que la política monetaria la maneja el Banco Central. Entonces, ¿cómo no va a salir a defender a Sturzenegger si fue funcionario de él? Además, fue viceministro. Te marco una cosita, digo, el problema de una crisis cambiaria, como la que hoy vive Argentina, una corrida contra el dólar, es que se transforme en una crisis bancaria, que se dispare una situación de pánico donde los argentinos vayan a retirar el dinero del banco, que eso se puede tornar incontrolable con la memoria de la que pasó en el 2001. En ese contexto, lo peor que podés hacer es llevar a escena a Domingo Cavallo, porque nos retrotrae a todos a ese mismo problema. Él descartó que haya tomado un café con el gobierno, ¿vos se lo crees? Mirá, dicen, hubo un rumor muy fuerte de que se juntó con el presidente, nadie lo desmintió categóricamente dentro del gobierno. Y a los 2 días fue a un canal de televisión de un grupo de medios muy cercano al gobierno a mostrarse como el gran maestro de la economía nacional. Bueno, me genera mucha preocupación. Que el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, lo tiene como fuente de consulta a Domingo Cavallo, me consta. Fue su alumno. Se lo ha visto, fue su alumno y se lo ha visto en los últimos meses pasear por los pasillos del Banco Central. Va a asesorar o a hablar, a charlar, a tomar un café, a darle una mano. Ahora dicen que llegó hasta el presidente. Bueno, Dios mío, esperemos que... que no lo escuchen tanto. Que no, y esperemos que el gobierno, frente a esta situación, porque acá digo, ya hay que dejar de lado las banderas políticas. Acá estamos en juego todos, muchachos, porque esto es un barco donde si se hunde nos hundimos todos. Entonces digo, me parece que el gobierno debería empezar a intentar abrir instancias de diálogo, escuchar otras visiones, tratar de girar para otro lado. Si insisten en la misma postura, van a utilizar como fuente de consulta a Cavallo y van a profundizar sus recetas e ir por el mismo camino, esto termina mal. Si el Banco Central adoptó una política antiinflacionaria y estamos a más de 2 años con una inflación acumulada de 90% y acelerándose, está mal, tenés que reverlo. Si tuviste una tasa, la más alta que habías tenido en el 2016, 38,5%, y hoy la fijás en 40, más alta, después de 2 años, es evidente el fracaso. Entonces, muchachos, sentémonos, abran el diálogo, escuchen otras visiones, porque si no esto va a terminar muy mal. Gracias, Agustín. Gracias, estamos ya sin tiempo. Gracias, Fabián.